somos, no estamos tan locos. Se dice y se piensa, disculpe la ofensa, si somos gente intensa. Así laburo profesional. Sos un boludo, dale. Vamos, ha sido una, dale. ¿Estamos bien o qué? Jorge, vos al principio dijiste que no sos agente de viaje, que porque obviamente Soy no. blogger. Claro, ¿y cuál es la diferencia? Y el blogger escribe sobre viajes, hace videos, hace podcasts, básicamente produce contenidos sobre viajes. Pero yo a lo que voy es esto, Jorge. Vos que sos blogger, obviamente, y tenés toda la información. ¿Podés ser agente de viajes si lo querés? Claro, el tema es que la agente de viajes tiene que tener un legajo en el Ministerio de Turismo que lo habilita a vender viajes. Por supuesto que hay agentes de viajes que además son bloggers, o que escriben sobre viajes, o que producen programas de televisión, eso no es ningún problema. Pero bueno, su principal tema es ser agente de viajes y vivir de eso. En principio yo soy docente y soy blogger periodista y vivo de otras cosas. Digo, escribo sobre esto porque me gusta, hace mucho tiempo que lo hago. Conozco obviamente el mercado y conozco las condiciones en las cuales hoy se están vendiendo, pero digamos, hay una serie de requisitos legales para aquellos que quieran vender viajes, porque entre otras cosas se tienen que hacer responsables de qué pasa, como en estos casos. Lo que pasó ahora, si el viaje se... Sí. ¿Qué pasó con esa gente que tuvo el viaje programado, tenía todo sacado, hasta, no sé, reservas de hoteles o departamentos en algunos destinos, algunos paquetes comprados con excursiones y sobre todo los vuelos, que no lo pudieron hacer? ¿Qué postura tomaron las aerolíneas en este caso? Bueno, no hay una postura unificada, hubo bastantes cosas diferentes. En general, la mayor parte de las aerolíneas intentó cambiarte la fecha del pasaje. ¿Sí? Piensen que en general casi todos nosotros compramos pasajes con condiciones bastante estrictas, entre las cuales se incluye que si hay algún tipo de circunstancia que la aerolínea no puede manejar, y esto claramente fue así, la aerolínea no pudo volar, no porque no quisieron, sino porque no se lo permitían más, la aerolínea no es responsable, y en ese caso, por ejemplo, lo que puede hacer es cambiarnos la fecha del pasaje. Si nosotros no podemos volar, en un vuelo lo perdemos. Claro. Digamos, porque la aerolínea no se hace cargo de hacer ningún cambio. En este caso, muchas aerolíneas intentaron cambiar o darte la posibilidad de que cambies la fecha hasta cierto punto. O sea, hay aerolíneas que te están permitiendo cambiar hasta mayo del año que viene, otros hasta julio, otros hasta fin de año. Depende la aerolínea ahí. Hay gente que ha perdido el vuelo. Hay aerolíneas que directamente no devolvieron, bajo ciertas condiciones, el pasaje. Mucha gente también perdió los hoteles, porque bueno, no tenía reserva que pudiera ser modificada. En general, la mayor parte intentó, para evitar más lío, cambiar la fecha de los pasajes, la fecha de los hoteles, etc. Pero digamos, fue bastante caótico, porque mucha gente también lo que quería era la devolución del dinero, y las empresas, por obvias razones, intentaban no devolver el dinero, porque no, digamos, si tenían que devolver todo junto, básicamente quebraban. Entonces intentaban, en la medida de lo posible, que vos modificaras el pasaje o modificaras la estadía. En algunos casos, mucha gente lo pidió. Nosotros hace poquito hicimos una encuesta en el grupo de investigación de Estado y Sociedad del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y la mayoría, tuvimos casi 1000 respuestas, y la gran mayoría prefirió cambiar la fecha del viaje, y no pedir la devolución del dinero. Con lo cual, digo, muy probablemente alrededor de un 20% de la gente pidió que le devolvieran la plata, si se podía, y el resto prefirió cambiar la fecha. Ahora, tenés de todo en este caso. Hay gente que no pudo cambiar las fechas y perdió el vuelo y perdió las reservas. Hay gente que logró cambiar las fechas y hay gente que logró recuperar el dinero. Sobre todo si las condiciones en las que había comprado establecían que en caso de cancelación por terceros, no obviamente no que no quisiera viajar uno, te devolvían el dinero. Pero digo, fue un caos. Digo, hasta hace un par de semanas todavía había gente gritando en las redes sociales, en Twitter, quiero mi plata, y todavía no habían devuelto. Las grandes agencias de viajes tuvieron muchos problemas, porque claro, tenían un gran volumen de pasajeros y de viajes vendidos,
y todavía están gestionando en algunos casos las devoluciones. Jorge, en cuanto a destinos, ¿qué nos sugerís? ¿Qué destino tenemos que descubrir en esta parte del continente? Porque en el último tiempo el sudeste asiático se puso muy de moda, Europa siempre fue un lugar al que vamos o al que tenemos en cuenta, pero ¿qué destino hay que descubrir? Bueno, hablando con mucha gente que viaja muy seguido, me parece que este tema de la pandemia ha hecho que empiecen a mirar lugares más cercanos. Claro. Por varias razones. La primera es un tema de seguridad, tanto sanitaria, no sabemos muy bien cuánto tiempo va a durar esta pandemia, y el otro tema es qué pasa si, por ejemplo, los vuelos se reabren y después se vuelven a cerrar por un rebrote que ha pasado. Por ejemplo, hace poquito Gran Bretaña volvió a cerrar los vuelos desde España, cuando había decenas de miles de ingleses veraneando en el sur de España ya de vuelta. Es tremendo eso. Claro, y entonces decís, bueno, está bien, entre España y Gran Bretaña hay alguna... Digo, ¿qué pasa si te quedás varado como otra gente en el sudeste asiático, en el caso de Argentina, ¿no? Claro. Estás muy lejos. Entonces, mucha gente está empezando a mirar Argentina para este fin de año en particular, o países limítrofes. Ahora, en el caso de los países limítrofes, habrá que ver en qué condiciones se reabren. Brasil abrió hace poquitos días de nuevo, exigiendo seguro médico para todos los viajeros. Ya sabemos, hay muchísimos argentinos que van al sur de Brasil en cada verano. Ahora, Brasil también es el segundo país con mayor cantidad de contagios de COVID-19, y me pregunto cuánta gente va a ir. Seguro, hay un grupo de viajeros que quiere ir, que va a ir a Brasil, si Brasil le permite la entrada y si Argentina le permite la salida. Estoy seguro que de un 15, un 20% hoy está dispuesto a viajar y casi no le importa en qué condiciones. Ahora, hay otro 80% que va a tener dudas, hay gente que no va a viajar hasta que no haya condiciones de seguridad muy claras. Me parece que eso está como muy, muy claro. Entonces, vamos a tener, me parece, un verano bastante de cabotaje, con mucha gente viajando dentro de Argentina. Veremos cómo evoluciona el tema de la pandemia, porque el AMBA, donde estamos nosotros, es justamente el lugar donde más contagios hay, y hay que ver cuántas provincias van a estar dispuestas a reabrir el turismo de manera total. A mí, en particular, si podemos y tenemos la suerte este verano de viajar sin demasiados problemas, a mí en particular... ¿Y cuán factible lo ves eso, este verano? ¿Cómo lo ves? No sé, por ejemplo, pienso en Europa, que por ahí nosotros, mediante redes sociales, ya casi parece que estamos ahí, pero veíamos a la gente que el verano, la verdad, la mayoría lo disfrutó sin problemas, yendo a la playa, obviamente respetando las medidas, pero digo, hubo movimiento dentro de cada país. Pero hubo poca demanda, Hubo poca demanda. De hecho, junio había crecido mucho la demanda cuando fue la primera desescalada. Y en julio volvió a caer fuerte la demanda de turismo. De hecho, la mayor parte de los viajeros alemanes, que son como los viajeros europeos, no salieron demasiado de Alemania, y por eso España, por ejemplo, que tiene muchísimos viajeros de Gran Bretaña y de Alemania, tuvo poco turismo. Muchos hoteles directamente ni reabrieron, y estamos hablando del verano en el sur de España, que es un momento que explota toda esa parte. Entonces... tomamos un caso, digo, dentro de Argentina. Las aerolíneas tenían permiso para vender pasajes desde el 1 de septiembre. ¿Sí? O sea, de hace como un mes y medio que están vendiendo desde el 1 de septiembre. Bueno, el 1 de septiembre no se van a reabrir los vuelos, eso ya está claro. El ministro de Transporte ya dejó bastante en claro que, si bien no hay un anuncio oficial, ellos esperan que los vuelos se reabran en los próximos 60 días, o sea, probablemente a mediados de octubre. Hay gente que compró vuelos entre el 1 de septiembre y mediados de octubre, seguro que hay gente que ya compró vuelos. Tendrán que cambiar la fecha, en general casi todas las aerolíneas te daban esa, si no iban a vender un solo pasaje, te decían, bueno, te dejamos cambiar gratis el vuelo hasta fin de 2021, cosa que vos compraras. Pero digamos, también está el tema de, en el caso de los países extranjeros, ¿qué países permiten la entrada de ciudadanos argentinos? En el caso local, ¿cómo se va a regular el tema del viaje y qué provincias van a permitir el viaje? Digamos, si por mí fuera, si yo pudiera elegir libremente este verano, a mí en general me gusta mucho Patagonia en el verano. Ushuaia, Calafate, Chaltén, etcétera, me parecen lugares fabulosos en el verano.
porque podés caminar libremente, porque tenés un montón de cosas para hacer. En el caso de Ushuaia y de Calafate tenés un montón de horas de luz, ¿no? O sea, el sol sale a las 5 de la mañana y son las 12 de la noche y está empezando a anochecer. Claro, Entonces, se disfruta el día. Claro, tenés como para disfrutar el Claro. día. A Federico Sí, que le gusta la noche probablemente elige otro lugar. Nosotros nos vemos afectados. Los sí, nos sí, vemos sí. afectados. No te das cuenta. en igual. ese te conviene el norte de Europa, en ese caso, digamos, que ahí tenés poquitas horas de luz, porque me parece que son grandes lugares para el verano. Digo, en general, el norte argentino a mí me encanta, el noroeste argentino en particular, Jujuy, Salta, son lugares fabulosos, pero enero, febrero es época de lluvias. Entonces, siempre digo que si pueden elegir, me parece que el noroeste argentino se disfruta muchísimo más en abril, mayo, junio, que me parece que son meses increíbles, sí, en puro sol, no son tan fríos, por ahí depende del lugar y la altura, por ahí junio ya es un poquitín frío, pero son lugares geniales. Digo porque en general estamos muy acostumbrados a pensar en Patagonia en invierno, por el tema de la nieve, el esquí, etcétera, y a mí me parece Bariloche es otro lugar fabuloso en verano. Bueno, hablan del yo no conozco el sur en verano, pero hablan como un destino, además la foto que se ve, porque lo que te tapa la nieve en invierno, claro, bueno, sí. florece en verano y es un paisaje hermoso. Te quiero preguntar, porque estoy viendo en www.blogdeviajes.com.ar un informe que hoy justamente hablábamos de eso. Sí. Google, viajes y el problema de las búsquedas. Claro, Google te manda donde quiere Google, o sea, te manda para su propio negocio directamente en cuanto a la búsqueda, no sé, de un destino. ¿Qué quiere decir eso? Claro, el problema que hay ahora es, antes los buscadores, como Google, por ejemplo, te mandaban a terceros sitios, porque ellos no tenían casi ningún sitio propio. Pero ahora Google tiene muchos sitios propios, y entonces hay informes que te muestran, por ejemplo, que si vos buscas en Google, en el móvil, destinos, el 60% de las sugerencias que Google te da son propiedades de Google. Claro. Google Maps, Google Hotels, Google Flights, Google Travel, o sea, Google. ¿Por qué? Porque ellos cuando, por ejemplo, vos vas y buscas un pasaje, buscas cuánto está el precio de un pasaje a un determinado destino en Google Flights, en Google Vuelos, y te dice, bueno, cuánto sale. Y vos haces clic y vas al lugar donde lo podés comprar, porque Google no vende de manera directa, solamente te refiere al lugar, Google cobra una comisión sobre eso. Entonces, lo que intenta hacer Google todo el tiempo ahora es mandarte un sitio propio, y a partir de ahí vos haces el clic y ellos, como te refieren al sitio, ellos cobran su propia comisión. Esto es un problema sobre todo para las grandes agencias de viajes y para los metabuscadores. No sé si alguna vez ustedes usaron Kayak o TripAdvisor, ese tipo de sitios. Esos sitios tienen problemas ahora porque, claro, antes iban a ellos a buscar información. Ahora Google ya te da todo eso y entonces ya no necesitas ir a TripAdvisor o a Kayak. Está todo centralizado. Y sí, está cada vez más centralizado en el hecho de que Google prefiere cada vez más enviarte a sus propios sitios. Entonces, el otro tema es que Google Flights, si bien no es un mal buscador, la verdad que hay mejores buscadores de precios, en particular en Argentina, porque bueno, Google tiene muy buena data, porque ha comprado empresas que se dedican a recopilar la información, pero por ahí en esta parte del mundo no es la mejor opción para hacer. ¿Y acá cuál es la mejor opción? También porque tema precio y todas esas cosas, ¿no? Para ir buscando opciones y saber esas opciones. Sí, a mí en particular siempre me gustó Kayak, que me parece que es una buena opción. Además podés poner alertas, ¿no? O sea, decirle cuando el precio baje de tanta plata, que te avise, o que te vaya avisando cómo va la variación todos los días de precios. Estamos en un momento que es muy, muy inestable. En este momento la gente se dio cuenta en los últimos mes y medio, de que los precios de los vuelos estaban muy baratos, muy por debajo del precio que teníamos antes de la pandemia. Claro, eso te iba a preguntar. Bajaron considerablemente los precios, ¿no? Sí, pero claro, tiene un pequeño riesgo eso, y que es, no sabés si vas a hacer el viaje. Claro. Porque ese es el gran problema. O sea, hoy... ¿Pero qué recomendás vos, Jorge? El riesgo hay que correrlo, ¿no? El tema es el siguiente, si vos yo te quiero decir, querés correr el riesgo... algo, Jorge, disculpame que te interrumpa.
El señor que te preguntó Dale, recién dale. se sacó un pasaje para Roma el año que viene, por ejemplo. Sí. ¿No? No, yo lo saqué, por ejemplo, Jorge, te cuento, con un amigo que tiene una agencia de viajes, pero digamos, a partir de septiembre tengo que elegir la fecha y el destino. Tengo 4 destinos posibles, Claro, que son bien, Roma, Milán, bien. Barcelona o creo que era uno de Alemania, no recuerdo la ciudad ahora, Frankfurt, Frankfurt, claro, porque hay vuelos directos de Buenos Aires a Frankfurt. claro. El tema es el siguiente, para mí. Obviamente me parece que es una gran oportunidad comprar vuelos a precios mucho más económicos de los habituales, pero en general unas cosas que yo me parece que tienen que considerar quien lo compre es cuánta flexibilidad tiene después para cambiar las fechas de su viaje. Digamos, porque, por ejemplo, si tenés un trabajo fijo, te dan las vacaciones una determinada fecha, y después podés cambiar esa fecha si, por ejemplo, el vuelo no se puede hacer y tenés que pasar el viaje para mayo del año que viene, por ejemplo, Claro. o abril del año que viene. Si tenés esa flexibilidad, es una gran oportunidad comprar ahora. Y lo otro que yo les digo es, miren bien hasta qué fecha te dejan cambiar el vuelo. Claro. Porque hay aerolíneas, por ejemplo, ahora que te dicen, si compras para noviembre, te dejo cambiar hasta mayo del año que viene. Y a mí me parece que mayo es un toque corto. O sea, hay muchas aerolíneas que te están dejando cambiar hasta diciembre de 2021, Claro. que me parece que es, digo, no tanto porque yo crea que esto va a durar hasta mayo, sino porque en realidad tiene que ver con la flexibilidad que te da con respecto a tu trabajo, en el caso de la gente que tiene hijos y que Eso van sale a la más caro. escuela. La flexibilidad se paga un poco más. No, hoy están cobrando, hoy no la están cobrando las aerolíneas porque justamente saben que si no dan flexibilidad claro, no venden, no venden. no van a vender los tickets. Claro. Además pienso una cosa, las aerolíneas están virtualmente desesperadas por Sí, facturar. O sea, sí. llevan 5 meses sin entrar un mango. Aerolíneas como LATAM, Avianca, están, digamos, en convocatoria de acreedores porque, bueno, no pueden pagar las deudas que tenían para estos meses. Entonces están renegociando sus deudas, ¿no? Necesitan desesperadamente los ingresos y te dejan cambiar sin cargo. Ahora, ¿están baratos los vuelos? Sí, están digamos, hoy están probablemente entre un 50 y un 40% más baratos. Lo otro que yo les recomiendo a la gente que está comprando sobre todo vuelos al exterior es compren ahora los dólares para poder viajar, porque cada tipo de cambio está terriblemente inestable en Argentina, y una cosa es hoy y otra cosa probablemente sea mayo del año que viene o abril del año que viene, y una cosa es viajar con los dólares comprados, otra cosa es tener que gastar de la tarjeta con el nuevo tipo de cambio. Entonces, hay como 3 cosas que yo diría para considerar. Primero, tener flexibilidad para cambiar las fechas de viaje. Segundo, ver que te dejen cambiar por lo menos hasta fines del año que viene, que me parece que sería la oferta más razonable, y hay muchas aerolíneas que te lo están ofreciendo. Y tercero, ir ahorrando en dólares o en euros como para poder pagar eso. Yo veo complicado el panorama por lo menos hasta mediados de octubre, principios de noviembre, en el caso de los vuelos internacionales. Sobre todo por la situación interna que tenemos en Argentina, por la cantidad de casos, y segundo, porque habrá que ver la posición de Europa. O sea, hay que ver si la Unión Europea nos abre de vuelta el ingreso a la Comunidad Europea. No lo sabemos todavía. Claro. Bueno, Jorge, ha sido muy claro. La verdad que muy claro en el concepto y además en los consejos también, porque hay mucha gente que la verdad está en el limbo, que no sabe si avanzar, si no, qué hacer con ese pasaje, que todavía quedó colgado, si piden el dinero, totalmente. si piden el reembolso, si cambian el pasaje. La verdad es un tema que ha afectado a muchísimas personas, porque Totalmente. todo bien Totalmente. con el resto de los rubros, pero hubo gente que, no sé, ahorró cuánto tiempo de su vida para bueno, pagarse este viajecito que no se pudo hacer por el coronavirus. Sí, yo otra cosa que diría rápidamente es, hay mucha gente que también pidió la devolución del dinero porque probablemente su grupo familiar hay alguien que es parte del grupo de riesgo. O el mismo viajero, ¿no? Claro, Personas que tienen más de 60, 65 años, que en este momento obviamente no aconsejaría hacer un viaje largo. Me parece que también tenemos que tomar en cuenta el hecho de cómo están constituidas las familias y quiénes van a viajar. En el caso de la gente que tiene, porque digo, muchos jóvenes por ahí que viajan solos, dicen, bueno, pero yo me quiero ir de viaje, no me importa nada, qué sé yo. Pero me parece que en el caso de la gente cuyo grupo familiar tiene alguien dentro del grupo de riesgo, y lo pensaría 2 veces y probablemente
creo que pensaría ya para el año que viene, para un viaje internacional. Claro, claro. Bueno, Jorge, gracias. Te mandamos un abrazo. Te Bueno, encontramos www.blogdeviajes.com.ar @blogdeviajes @morrissey con Y, ¿no? Sí, con doble S, E, Y. Sí, es el cantante. Mucha gente lo ve. Muy bien, ahí está. Perfecto. Bien. Muchas gracias por el llamado y espero que podamos volver a viajar muy pronto. Ojalá. Un abrazo grande. Gracias. Chao, hasta luego. A vos, Jorge. Ahí estaba, Jorge Gobi.